Ya. Sean todos muy bienvenidos a Biblia para gente pulenta. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien el micrófono? Porque hoy día Súper lo estoy bien, yo te escucho súper compartiendo. bien. Bueno, Bien. ya para los que nos ven en YouTube ya ven con quién estamos. Para los que nos escuchan por Spotify o en iTunes o en Amazon, tenemos invitadas en el día de hoy. Toma, eh, Porque hoy día nos ponemos la bandera morada. no te pongas ñoñoíno, po. Se me No, salió todo no, lo ñoñoíno que lleva ahora como que- adentro. no, Todo lo cuando de la otra vez me dijiste, colorido. no, la Biblia es machista. Eso te salió muy ñoñoíno. Yo lo dejé Yo pasar, sabía. no quise entrar Yo en sabía la... que el tema de la semana pasada no iba a quedar ahí, pues. Tenía que seguir aquí con la discusión. No, pero Ah, esta vez nos abstendremos y vamos a dejar que la invitada expresen todo lo que sí, conocen de este tema. porque es importante que las mujeres se comuniquen y se expresen. Siempre. Así que hoy día Siempre. tenemos de invitadas a mi esposa. Saluda, mi amor. Hola a todos. Qué bueno Y estar aquí. los de YouTube ya saben quién es que pasa por detrás de repente y saluda así, rápido. Claro, claro. Ya, Tratando de esconderme, pero siempre salgo. Y claro. hoy día yo me afeité, por si acaso. No es el hijo mayor de Carlos, No, no es mi hijo mayor. es Carlos. Pero sé que me veo más gordo de cara, sí. Entonces, por eso no me gusta afeitarme. Pero tú tenés fotos digamos, en internet, en las redes, sin barbos, ¿o no? Sí, yo Sí, pero seguro cuando que era más sí. flaco. Ah, ya. Entonces me puse Vamos a orar. ayer hice ejercicio. Hay un, Entró la hay un crisis. tipo, hay un tipo en TikTok que lo vi que oraba por una persona y adelgazaba en el momento. No sé si ustedes lo vieron. Escríbele po, al TikTok. Pero no sé si Oración será express. verdad. No sé si será verdad, como que yo soy medio incrédulo con esas cosas. ¿Estará bien o estará mal? No sé, preguntémosle a nuestra invitada. Sí, pues, ya te toca Tenemos presentar también a la segunda Concepción. persona invitada. Ajá, de Concepción tenemos a Denise Bustos, ahí con chaleco rosado, para los que están en YouTube la pueden ver. Y tenemos Hola a también a todos. Yasmín desde El Monte, es región metropolitana de Chile. Hola. Así que hoy día vamos a aprender bastante acerca del rol de la mujer y del personaje Débora también. Que no debería decir el personaje, la persona de Débora eh, dentro de la escritura. Así que démosle, ¿por dónde partimos? Por el comienzo. ¿Cómo Por el estás, inicio. Denise? ¿Cómo estás, Jenbin? Saluden, hablen algo, digan cómo están, de dónde. No sé, digan algo, porque si no, esto es muy aburrido. Ya, Denise, ¿cómo estáis? Bien, muy bien. Soy Denise, represento a la ciudad de Concepción. Represento a la Alianza Morada. Alianza Rosada, por favor. Muy Claro. bien, feliz de estar aquí. A ver qué depara este podcast con Simón y Carlos, en el que nos reímos todo el rato y aprendemos igual, ¿ah? A ver qué pasa hoy día. Ah. Súper. Bueno, Jenbin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Muy bien. Representando la Alianza Roja, Toma. desde acá, desde la comuna del Monte, acá en la región metropolitana. Qué Genial. bueno. ¿Dónde queda el monte específicamente? Porque ahí yo me pierdo un poco. ¿Queda en el monte? El monte queda em, al sur poniente de, de Santiago, Pregunta. entre Talagante y Melipilla, Oye, como para pero que se ubiquen mejor. hay un monte, ¿por qué se llama el monte? Yo siempre he tenido esa duda y no es broma. Si ustedes pudieran ahora como clarificar eso. Eh, bueno, más que nada le colocaron el monte por causa de ser un valle rodeado por hartos montes, más que nada. Ah, ya, ya. Ya, me queda clarísimo. Vale. Bueno, están aquí hoy día porque seguimos hablando con Simón sobre Débora, el rol de la mujer en la escritura. Quedamos con la definición ahí. Simón quedó con la bala pasada de que yo decía que la Biblia era machista, él decía que no. Entonces, no vamos a entrar en ese detalle hoy día, pero sí lo que vamos a hacer, Por el bien de la comunidad. lo que sí vamos a hacer es como,
cuando decidimos invitarla a ustedes hoy día y en este capítulo especial de Biblia para Gente Pulenta, era poder de primera mano, o también que ustedes como mujeres, como mamás, ¿cierto? Como hijas de Dios, como esposas, como ciudadanas, como mujer en general, pudieran darnos su opinión, su perspectiva, qué piensan, qué han visto, cómo lo viven. em, el rol de la mujer dentro de la iglesia, el rol de la mujer que ven ustedes en la escritura, con qué personaje, bueno, Simón dijo que no hay que decirle personaje, pero ahora cabe, con qué persona o personaje de la Biblia, ¿cierto? Mujeres ustedes se identifican, porque para uno como hombre, yo digo, no, me identifico mucho con David, me identifico con Moisés, con Abraham, porque son hombres, representan masculinidad, no sé. Ujú. Sansón, ¿me entiendes? Yo digo, oh, qué genial, Josué, que mató no sé cuánta gente, es valiente, etcétera. Entonces, pero sí está este rol de la mujer que está en la escritura y que pocas veces se considera. Así que, partiendo por ahí, quedamos nosotros en Débora, Simón, ¿cierto? En cómo Débora dirige, en realidad, tras bambalinas, esta tarea de una batalla en adelante, cómo Barak se apoya en Débora para seguir adelante con todo lo que tenía preparado. Entonces, no sé por dónde, quién quiere compartir primero, cómo están viendo a Débora, qué les parece de Débora, qué les llama la atención de Débora, qué es digno de admirar de Débora, que nosotros no consideramos a veces como hombres y que sí las mujeres pueden ver, a diferencia de nosotros, que yo creo que eso es súper, súper importante. ¿Cómo estuvo eso? Todo bueno. Pero bueno. Micrófono abierto. Dele, no se peleen, están como tímidas hoy día. Dale nomás. Esto no está fluyendo. Debería como fluir. Así que no sé si le gustaría a alguien hablar. Jemin, Denise. Sí, bueno, para mí, Débora es una mujer ejemplar. Me identifico mucho con ella, ¿ya? Me identifico mucho porque creo que su historia tiene mucha relación también a lo que a mí me ha tocado vivir, ¿sí? Yo conocí al Señor estando soltera y empecé tempranamente a liderar, habiendo oposición, habiendo harta oposición, harto machismo, te estoy hablando de hace 20 años atrás. Entonces, sí me tocó grueso, me tocó duro en ese tiempo. Em, el poder mirar la ciudad era lo que ardía en mi corazón. Entonces rompía los moldes ya existentes de solo estar encerrado en cuatro paredes, de solo estar ahí quietos. Y eso la verdad es que me sacaba de mis casillas. Entonces, creo que como Débora le tocó mover al ejército, como a Débora le tocó animar al pueblo, le tocó llamar a los líderes y decirle, Dios dice que vayan a la guerra, la valentía, el coraje de ella. Yo creo que el pasar por sobre, ¿cierto? La cultura en ese tiempo machista imperante, ¿verdad? El dejar de lado el que dirán, el dejar de lado el que hablaran quizás mal de ella, no lo sé. Me imagino por la cultura, obviamente, para muchos no fue bien visto de que ella se levantara quizás, ¿sí? Como le pasó a muchas mujeres en la historia, ya a algunas reformadoras les pasó eso. Entonces, para mí, como les digo, es una mujer digna de imitar y que pudo vencer los obstáculos en torno a la cultura, ¿verdad? Judía, pudo vencer los obstáculos y moverse hacia lo que el padre le hablaba, ya el hecho de ser profeta, el hecho de ser juez, el hecho de ser guerrera, ¿verdad?
de ser pastora, de sentirse madre de Israel. ¿Verdad? En el canto de Débora ella lo declara así. Dice, las aldeas habían quedado abandonadas, habían quedado vacías, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Verdad? El hecho de abrazar una nación, el hecho de abrazarla y en toda la decadencia que Israel estaba, ¿cierto? Después de haber sido oprimido por 20 años, en todo lo que como nación sufrieron, ¿verdad? Y todo lo vacía que estaba en realidad, de liderazgo, estaban vacíos por causa de la opresión que estaban viviendo. Débora pudo abrazar y ser esa madre que abrazó una nación y que la movió, ¿verdad? En pos de la victoria que el Señor le había asegurado que Barak iba a tener, ¿verdad? Yasmín, pregunta, escuchándote, ¿te tocó alguna vez, como decías que te sentías identificada, ¿te tocó alguna vez de repente que tú sabes que hay algo que hay que hacer y tienes puros líderes hombres cerca y nadie quiere hacerlo? O todos saben que hay que hacerlo, pero nadie lo hace. Y tener que decir, como Débora, oye, Barak, ¿cuándo vaya a hacer lo que Dios te mandó a hacer? Una cosa así. ¿Te tocó en algún momento esa posición? Porque debe ser complejo, bueno. Sí, me tocó. En ese tiempo, yo me congregaba en Santiago, ¿ya? Y como sentía que este territorio estaba olvidado por la iglesia, porque yo me congregaba en Santiago, entonces la falta de liderazgo era muy evidente. Yo siempre me cuestionaba de que por qué se habían tantas congregaciones en este territorio, por qué yo veía un aumento de las tinieblas, y eso me molestaba mucho. ¿Ya? Yo decía, ¿por qué realmente la iglesia no es luz en el territorio? ¿Sí? Vi los videos de transformación de comunidades y eso me encendió aún más. Entonces yo decía, se puede transformar una comunidad, puede el Señor entrar a una comunidad y transformarla por completo. Entonces yo en ese tiempo me puse a orar y sentí de entrar a la unidad pastoral en ese tiempo de acá de la comuna, y apoyado en ese tiempo quien era mi pastora, entré. Fue una lucha al principio porque no se dejaban entrar mujeres solteras, tenían que estar casadas. No creían en una mujer que fuera, en este caso, pastora, que fuera soltera. Entonces tuvieron que remover un estatuto para que yo pudiera entrar. Llegaron a un acuerdo entre todos después de 2 o 3 meses de peleas, de discutir si sí o no. Y al final me aceptaron después de un interrogatorio gigante. Me interrogaron de todo, o sea, de si creía o no en el Espíritu Santo, qué pensaba yo del hablar en lenguas, qué pensaba yo del bautismo en el Espíritu, y así, puras preguntas en cuanto a doctrinales, digamos, para ver en qué yo creía. Y la pregunta, ¿verdad? Una de las preguntas que me hicieron era ¿por qué todavía no me casaba? ¿Y por qué todavía no se casaba, sierva? Porque no llegaba el elegido. Ahí está el representante de... Dijo la misma pregunta, dijo Carlito. No, pero Sí, mira, pero es No importante llegaba el eso. escogido. cuando escucho Porque- esto, igual se me viene a la mente, yo no sé si serán los mismos requisitos cuando un hombre soltero entra a una unidad pastoral no sé si le No, harán pero un igual, interrogatorio a ese nivel. igual convengamos, Simón, de que en cualquier iglesia, cuando hay una persona que ya pasó los 25 años, o un hombre o mujer, se mira con sospecha ya al soltero arriba de los cierta edad. En Se la le empieza a iglesia presionar. es así. Sí. Eso es Yo en así. ese tiempo Sí. tenía como 32, Ya ves. Hubiera entonces era sido- como, ¿ya cuándo? sí, bo. Qué raro eso. Es que hay Ahora que lo... evitar que se queme la gente, pues Simón. Obvio. No, no. Ya, ahí sí que Hay que evitar que la en la gente se práctica después queme, de... pero obvio.
después de haber recorrido bastante, no solo en mi propia vida, sino de aquí hasta más allá de la frontera, no va por ahí la solución para ese tipo de cosas. La Claro. gente cambia en el corazón o no funciona nada de eso. Sigue, Heavy. Yasmin. Bueno, y al final, bueno, entré y lo que el Señor me habló en ese tiempo era, yo hice todo un proyecto para mostrarlo a la unidad. En ese tiempo se llamaba ese proyecto Levantando a la gloriosa Iglesia de Jesucristo. Y ese proyecto lo entregué de ahí vinieron varias reuniones, era una mensual, y cada vez que yo decía, ¿qué les pareció el proyecto? No, no lo hemos leído, todavía lo estamos viendo. El siguiente mes, no, no, todavía no, Pero, ¿y de qué, estamos viéndolo, en etc. palabras simples, Yasmin, de qué se trataba el proyecto? ¿Era como que orar, ir a evangelizar? El proyecto se trataba de darle a la iglesia que todos los pastores de ese tiempo pudiesen volcar sus ojos, su corazón hacia el territorio, Mm, el llamado apostólico que el Señor le dio a la iglesia, de que salieran a ver la comunidad y que pudiesen tomar en sus manos las problemáticas de la ciudad y que vieran que la iglesia estaba para resolverlas. mm. Es que Entonces, le pediste mucho a la gente. No, espérate, Carlito, si lo que no escuchaste la parte donde todavía no lo leían. No, si ya lo Todavía ni lo leyeron, pero leían. O no sea, lo leyeron, pero les dio flojera. No, sí. después de como 4 meses me dieron la oportunidad de que yo misma lo expusiera. Claro. Y me acuerdo que en esa exposición habían venido los gedeones, no sé si ustedes los ubican, ¿verdad? sí, las Vinieron Biblias los sí. Bueno, gedeones porque iban a hacer evangelismo. Y ellos se quedaron a escuchar la exposición que yo estaba haciendo acerca del llamado de la iglesia al territorio. Y yo hablándole obviamente bíblicamente de que el Señor nos mandó a ver la ciudad, de que la tierra era nuestra herencia, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo expuse y, bueno, el Señor nomás, pues el Señor hizo ahí y los pastores aceptaron recibir un entrenamiento al principio, recibir un entrenamiento, el poder meterse en todo este proceso que partió con sanidad interior, partió con un tiempo de limpieza, partió con entrenamiento, hice entrenamiento de intercesión y también tomé a las mujeres una vez a la semana, las mujeres de la comuna, y todos los martes nos juntábamos las mujeres, también les hice entrenamiento, hicimos tiempos de limpieza, de sanidad interior. A través de eso hubieron muchísimos milagros hermosos y, y preparándose para lo que venía, que era literalmente salir al territorio. ¿Sí? Ujú. Y lo mismo después lo hicimos en la comuna de Talagante. Ya, eso. Después se extendió a la comuna vecina. mira. O sea, Pero en todo, perdón, en todo este proceso sí hubieron obviamente eh, oposición Pero, ¿tú crees que esa posición es porque, por lo que decías o porque eras mujer? por las dos razones. era Las un dos mix. razones. Era un Sí, mix. era un mix, claro, era un mix total. Sí, Pero es más difícil, igual. sí, es más difícil ser mujer en este aspecto, en ser con estas cosas, que siendo un líder o un hombre. O sea, seamos claros con ese tema. O sea, es más difícil que un grupo de líderes, pastores sobre todo, escuchen a una mujer que a un hombre. Ahora, Bien. igual lo precioso en medio de esto era de que los pastores, los más viejitos, entre ellos 3 obispos, estaban de mi lado, que uno podría esperar quizás los más jóvenes, ¿verdad? Y no, eran los obispos. Y una vez nos hicieron una entrevista del canal Enlace
Y me acuerdo que en ese tiempo el pastor Alex Flores estaba a cargo del enlace y les preguntó, les dijo, ¿cómo los obispos aceptan que una mujer sea líder en todo este movimiento de transformación? Y ellos le dijeron, lo que pasa es que vimos al Señor en todo esto, entonces no No. podíamos decir que no. Así que fue así, en ese sentido fue bien bonito. Eso lo encuentro muy glorioso. O sea, como el Señor te respaldó, pues estamos hablando hace 20 años. Primero ya hablar algo que era relativamente distinto para el común de las congregaciones, plantear algo, ya es un problema para cualquier persona. Y más encima, tener esta carga cultural, digamos, en donde la Claro. misma pregunta que le hacen, digamos, los obispos no habla de eso. O sea, ¿quién pregunta eso? Dudo que alguien pregunte, ¿cómo dejar un hombre estar? No, nadie le ha preguntado eso. Claro. Pero ese tipo de preguntas Sí, po. revela una idea cultural. Y entonces, obviamente, ahí seguro está el Señor. Y qué bueno también que hubo gente que sensible al Espíritu Santo para escuchar lo que el Señor quería hacer Mm. y lo que hizo, de hecho. Eso fue un devorazo. Sí, Hashtag devorazo. por eso es que me siento identificada. Por eso es Súper. que me siento identificada total con Débora. Aparte que igual el Señor, como 3 veces, en distintas ocasiones, por personas que no me conocían, me dijeron, Dios dice que tú eres una Débora. Entonces, Mm, Santo. soy Débora Lovers. Débora. Oye, ¿y tú, Denise? Uy, para mí el tema del machismo ha sido heavy. Yo creo que partiendo por mi corazón, porque yo vengo de una familia súper matriarcal, todo lo contrario, y mi esposo viene de una familia muy machista, perdóneme suegra, cuando escuché este audio, bueno, que me ama el Señor, no, pero viene de una familia machista así como tradicional. Entonces, uy, Dios mío Jesús, cuando nos casamos fue heavy, yo creo que fue muy, muy heavy ver esto del machismo y el feminismo en dos familias que se unían, él y yo, y para mí ha sido complicado, yo creo que hasta el día de hoy, cuando le dicen al Leo, hola, Pastor Leo, y yo estoy al lado y me dicen, hola, hermanita, y es como, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y no porque me importe, porque a mí no me gusta que me digan pastora, para nada, pero esa cuestión en la mente es como, ¿qué? O sea, mejor díganlo los dos hermanos nomás, y punto, si todos somos hermanos, nadie aquí es pastor, líder, no sé qué, eso es lo que ejercemos en el Señor. Pero, entonces, esas cosas a mí como que todavía me patean la guata un poco, siendo honesta. Pero, Maravilloso. maravilloso. Pero es un tema en la mente de todos nosotros como seres humanos, porque igual el querernos validar cuando estamos avanzando en el Señor, porque todos queremos ser validadas por el Señor y lamentablemente de a poco vamos dejando esto de querer ser validadas por las personas. Entonces esto de que no se pueden hacer cosas porque eres mujer, te dicen hermanita porque eres mujer, o tienes una visión y no sé qué hablando y tu esposo dice 2 palabras y es como, sí, pastor, y es como, ¿qué? Sí, yo estaba hablando. Está sacando todo su dolor aquí en este momento. Esto es como No, pero no, psicoterapia, esto. no, sí, en mi momento yo he visto que aquí han sido relajados, que aquí todos conocen todos los de ustedes, así que yo aquí, me llevo, ¿ah? Libérate, Es libérate, catarsis, no importa. libérate. Sí. Entonces, esas cosas han sido heavy para mí. Ah, Si bien ya no lloro, no, si bien no es así como algo tan terrible, pero se nota mucho. No sé si en la escritura, como hablaba el joven Carlos, joven Carlos. el episodio pasado. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero sí en las personas, y en la mente, y en la cultura, y para allá mismo vamos de otra forma con esto de, no, el feminismo y la mujer. Pienso que cuando validarme a mí es pisotear al otro y ponerme sobre el otro, la cuestión ya empezó en ruinas. Entonces, esto del feminismo, machismo, o que lleva algo más, es una cosa en el corazón del hombre, que pienso que encontrándome en el Señor, ya da lo mismo todo eso. Entonces, pienso que es más una inmadurez de nosotros como seres humanos
No, no me he encontrado. Ay, ahí me puse filosófica, ya, amiga psicóloga mía. Oye, Denise, y a todo esto, cuando tú lees a Débora, que es un gran personaje, hay otros personajes obviamente de la escritura, mujeres, digamos, relevantes, muy relevantes, porque hay muchas mujeres que sin ella no hay historia, digamos, no, es imposible que ocurra lo que va a ocurrir hacia adelante. Y es interesante cómo el Señor también, dentro de la historia, digamos, que nos muestra toda la escritura, va mostrando esos episodios, incluyendo uno de los más memorables, que es cuando las mujeres reciben el testimonio de la resurrección de Cristo, y cuando en ese tiempo el testimonio de una mujer no servía, entre comillas, legalmente para poder dar una acusación o una noticia, de tal manera que los hombres tenían que siempre ellos ser testigos de algo. O una mujer con su esposo, como lo veíamos con Débora cuando aparece el mujer de Lapidos, para darle legitimidad. Entonces, pero eso era muy cultural porque lo vemos en Jesucristo que simplemente se revela a las mujeres que van a la tumba y les dice, vayan y den testimonio de lo que han visto. O sea, no le interesa el tema cultural de por medio. Entonces, Yo mi creo que está a pregunta es, propósito eso. claro, claro, de todas formas. Entonces, mi pregunta es, Débora, como personaje, ¿dónde digamos, te sientes identificada? Y si a lo mejor no es Débora, es otro personaje o otra persona de la escritura, otra mujer que tú puedas decir, mira, este momento me gusta o esta característica me gusta. Yo pienso que el momento que más me gusta es cuando le preguntan, le dicen, bueno, Débora, ¿tú vas conmigo o no voy? Y ella dice, ya voy. Esa como, a veces como mujeres nos cuestionamos mucho esto de la validación, entonces como uno dentro de uno sabe que sí o sabe que el Señor puso una semilla o algo y tiene que hacerlo y uno espera que alguien te diga, ya, dale. Porque así está como esta construcción y como uno creció igual, o sea, yo crecí con un papá que fin de semana encendía la tele y todo el bendito día fútbol. Y no es porque nos amara menos, sino porque era el papá, entonces todos veíamos lo que él veía. Y Como en el debe auto ser. se escuchaba el CD, por eso estoy así, Charo. ¿Viste? El Señor nos ama por nuestro corazón, no por lo que somos. Aquí en la tierra me refiero. Entonces, esa cosa de validarte de que sí, sí es, que Débora no encontró eso en el padre y no me interesaba que alguien le dijera sí, sí es, sino que ella tenía clara la película desde todo el rato y me imagino que en este momento así con todo este machismo que obviamente era 1000 veces más que ahora, me imagino que si alguien hubiera dicho no y no voy, se buscan los medios y la forma para seguir nomás y da lo mismo lo que digan de mí. Pienso que eso es como que queda esa semilla dentro de mi corazón, que da lo mismo lo que digan de mí y le echo para adelante cuando el Señor me da el upa. Y yo digo, chalupa nomás. Sí, de hecho, Débora la acompañó al combate, sí, esa parte es súper heavy, porque Barak le está diciendo, ven conmigo a pelear, o sea, no le está diciendo, acompáñame a conversar más allá, sino que vamos al lugar de batalla, y Débora lo acompañó, o sea, estuvo ahí, y por eso el cántico después se ve que da detalles de cómo fue la batalla, y ahí, bueno, en el cántico recién cuenta lo del arroyo Sison, por ejemplo, no aparece en el relato, aparece en el cántico. Entonces da detalle y da detalles muy proféticos y bueno, todo lo que el cántico es, pero fue allá el campo de batalla, o sea, eso igual es heavy considerándolo como que se consideraba un lugar, un ámbito solo de hombres, sobre todo en esa época. Hoy en día ya las mujeres están en el ejército y todo, pero en ese momento la carga era súper fuerte en ese sentido. Los hombres eran contados, de hecho, en los censos se contaban a los hombres originalmente por eso mismo, porque así se sabía cuánta gente se tenía para pelear, entre otras cosas. Entonces, eh, todo un tema y que Débora diga, vamos, po, así como, po, así a los chilenos, vamos, po, no importa, vamos al combate. ¿Qué, qué opinas tú, Diana? Gracias, Carlos. No, a mí la verdad es que me gusta mucho la firmeza que tenía Débora. Se nota que era muy, muy segura de sí misma. O sea, era una mujer que ella simplemente como que supo identificar lo que ella era
y le creyó a Dios y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, eso igual a mí me gusta mucho. Quizás no puedo decir que me identifico mucho con ella porque creo que tiene muchas cualidades de las que me gustaría tener. Me identifico con otras mujeres de la Biblia. Pero me gusta mucho de cómo también ella al creer su identidad, al creer lo que ella era, Dios también le empezó a entregar cosas para administrar. Por ejemplo, decía que ella se sentaba, que era en la puerta, como un tribunal, y que ella tenía la capacidad para juzgar cuando habían discusiones entre la gente. Entonces, pero también creo que entonces, hoy leía la historia como 2 veces y yo analizaba y decía, claro, eso también fue fruto de ella haber creído en lo que Dios habló de ella y también de creer en lo que podía llegar a ser. Y creo que, perdón, creo que eso es algo que falta mucho en este tiempo, sobre todo como mujer, como decía Denise. Perdón, es que estoy con la garganta un poco mal. Eh, Creo que este tema de la validación en la mujer, yo creo que todavía no está muy resuelto, no solamente en la iglesia, sino a nivel general. Yo lo veo también desde el ámbito familiar, desde el ámbito laboral. Creo que todavía la mujer está siendo, o sea, sigue siendo excluida, pero también creo que se está yendo a un extremo, por ejemplo, como el feminismo, que tampoco nada que ver, o sea, es como que siempre tiene que haber un extremo, o sea, nos vamos al machismo o nos vamos al feminismo, o sea, nunca un equilibrio, nunca el entender que como hombre y como mujer también hay un diseño que es lo que Dios puso y que cada uno tiene un rol en la sociedad, en la familia, en lo laboral, etcétera. Entonces, me gusta mucho la historia de Débora, porque lo que tú decías, por ejemplo, el solo hecho de pensar que Barak fue y le dijo, oye, yo voy, pero si tú vas conmigo. O sea, como también validándola y no solamente eso, sino el también viendo lo que había en ella. Porque yo creo que no solamente era que me acompañara, como tú lo decías, Simón, sino era como, oye, necesito que vayas porque yo sé que tú eres como la voz de Dios, tú eres la que nos va a guiar, tú eres la que va a traer cosas que necesitamos para poder vencer. Entonces, yo creo que Débora es una persona que se necesita rescatar mucho hoy en día. O sea, creo que es una mujer que de verdad es muy influyente, que puede influenciar, que también yo leía y yo me daba como ánimo pensar en ella porque yo decía, claro, o sea, qué mujer tan firme, qué mujer como tan radical también en lo que pensaba, en lo que hacía, en todo, o sea, era una mujer que era muy segura, sobre todo muy segura de sí misma. Y creo que eso como mujer lo necesitamos mucho hoy en día, ser seguras de nosotras mismas. Mm. Eso. Sí, de hecho, con lo que dice, se me viene a mi mente que la palmera de Débora, donde se sentaba, Mm, terminó llamándose así después. Era la palmera de Débora. Pero es como que le mm, pone un nombre a la calle. Aquí estuvo sí. ella. Entonces, esa era la palmera de Débora. Es chistoso porque dice, Débora se sentaba en la palmera de Débora. Entonces, es como gracioso, porque era el lugar donde ella estaba. Pero Mm, impresionante cómo la autoridad que el Señor pone en alguien, cuando esa persona cree en eso, como cuando mm, Pablo dice, use su don de profecía conforme a la medida de fe, esa medida de fe está muy ligada a eso, o sea, creo lo que Dios me dijo, creo lo que Él me mandó a hacer y lo creo así como lo que es. mm, Confiado en que el que me mandó tiene razón, confiado en que el sí. que me escogió, Él sabe lo que está haciendo y tengo que creerlo con todo. Como esa capacidad eh, da una autoridad, digamos, que se expande de tal manera que un Mm, general como Barak es capaz de decir, que digamos, Barak era un tipo que peleaba, se nota, porque hablamos en el capítulo anterior, salió persiguiendo a Císara por el otro lado, o sea, él quería echárselo, así, literal, lo quería, y no pudo porque una mujer ganó, una mujer, también, sí. ya él en este caso. Ah, Pero interesante cómo un general es capaz de ver esa autoridad en ella mm, y decir, la guerra está asegurada si tú vas conmigo. O sea, literal le dijo, si tú, tal como lo que estamos hablando, si tú me acompañas, yo voy. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que encontramos a alguien
que es tan experto en lo que hace, es tan bueno en lo que hace, que cuando me toca hacer eso uno dice, "Chuta, me gustaría que me acompañara", así como Mm, cuando uno es chico y le dice al papá o a la mamá, está oscuro aquí, acompáñame. Una cosa, así me imagino a Barak, está oscuro aquí, ahí abajo cuando lleguen los carros de hierro, va a estar oscuro, así que acompáñame, por favor. Y la respuesta es sin titubeo. No sé si realmente Dios le había dicho a Débora que fuera a la guerra, porque sabemos que le había dicho a Barak que tomara el ejército y fuera. No sé si la orden de Dios para Débora explícitamente era acompaña a Barak, tal vez no, pero eso no entraba en desobediencia porque básicamente la orden para Débora es mueve todo esto y ya es que ocurra. sí, Entonces es súper heavy como no duda y lo dice, ya, vamos. Si necesita eso, si necesito un golpecito en la espalda, yo voy y te doy el golpecito en la espalda. sí. Entonces, pregunto, eh, y ahí Como que hablan la poco dejo ustedes. rebotando. Quiero Necesitamos dejarla su rebotando. validación. El rol en general de la mujer, ¿cómo lo ven ustedes? No solo de la mujer como personas que están en la escritura y que ven que se hacen, sino también como funciones que son propias de la mujer, que también están en la escritura, ya no tal vez como personas. Me refiero, por ejemplo, eh, el rol de la iglesia como un personaje, como un ser femenino, porque la iglesia es la iglesia y Mm, se caracteriza por ser la esposa de Cristo. Entonces, es un rol femenino de alguna manera, espiritual, pero lo es. mm. Entonces, ¿cómo ustedes unen estas cosas en su relación con el Señor? ¿Cómo lo han hecho en este tiempo? Para nosotros es distinto. Porque los hombres decimos, soy la esposa de Cristo, pero lo decimos con una mente distinta que seguramente como lo ve una mujer. Yo no, yo no canto esa canción, La niña de tus ojos. O sea, ¿Y por qué? Canta Yo soy tu niño. Yo yo soy soy tu tu niño. niña, obvio, obvio. Ahora, Como raro, yo soy tu niña. Oye, no, pero mira, hablando así en este tema, igual uniendo un poquito lo que tú dices, teníamos cierta discusión en algunos capítulos atrás que tú decías que los jueces llegaban a ser jueces porque hacían una gran hazaña, ¿cierto? Y tú sostenías ese tema. Pero aquí la historia de Débora es diferente. La historia de Débora parte diciendo que había una profetisa que juzgaba, ¿cierto? O sea, no se ve anteriormente alguna hazaña de Débora o cómo llegó a ser lo que fue. Digo esto no para enrostrarte en la cara y decirte, Simón, no era, estás equivocado, sino para decir cómo, a ver, cómo fue el camino de Débora para llegar a estar en esa palmera. Mm, La Biblia tiene un poder de síntesis tremendo, ¿me entiendes? Hay una profetisa acá nomás que aparece en escena, pero ¿cómo no eran judíos en ese tiempo? Bueno, sí, está en proceso de formación en lo que hoy día conocemos como cultura judía, pero en esta cultura hebrea, semítica, ¿cierto? ¿Cómo llega una mujer a tal lugar de preponderancia que al punto de que todas las decisiones importantes ya se mm, empiezan a consultar con ella en Israel? ¿Cómo su voz empieza a hacerse notar, a hacerse escuchar en medio de un contexto sumamente difícil, ¿cierto? Y eso es súper interesante poder analizarlo y algo ustedes hablaban con mujeres acerca de la importancia de la seguridad, de sentirse validadas, ¿cierto? De seguir adelante con los proyectos que Dios te manda hacer, ¿cierto? En este caso de Yemil, me imagino que ustedes también. Pero te das cuenta tú de que una mujer que le creyó a Dios, que creyó en lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer, que se creyó el cuento, vamos a decirlo en jerga chilena, a pesar de todas las contras, de todos los peros, a pesar de todos los miramientos, los juzgamientos, hace lo que tiene que hacer y no le interesa nada más que hacer lo que tiene que hacer. Yo no sé si a ustedes les llama la atención eso en el sentido de, wow, qué enseñanza, para mí también, para todo en realidad, pero en este caso, como Débora tenía todo en su contra para llegar a ser lo que fue, pero aún así le importó bien poco el que irán.
Y en esto pienso en María, la mamá de Jesús. En esto pienso en María Magdala. eh, ah, Creo que todos hemos visto The Chosen acá. Es súper interesante cómo presentan a María, ¿cierto? Ahí. Eh, cómo a pesar de todos los contras, a pesar de toda la sociedad en su contra, le dice que ella no busca por sus propias fuerzas hacerse validar, sino finalmente es validada porque el respaldo de Dios está en ellas. No sé si Sí. me explico. No sé qué les parece a ustedes eso antes de ver el tema de la iglesia, porque eso quizás requiere una reflexión un poco más profunda en los próximos minutos. Pero antes de eso, no sé, ¿qué piensan de eso, Yasmín, Denis, mi amor? Yo creo que, que Dios igual también en medio de, bueno, lo que tú comentas, ha puesto una gracia especial en la mujer, justamente por eso. Y me llama mucho la atención que ella, Débora fue la cuarta juez, si no estoy mal. Entonces, igual, o sea, como decían ustedes, en un ambiente que realmente era bien machista, porque si nos ponemos a leer la Biblia, era prácticamente como que los hombres eran los que siempre estaban liderando. eh, que Débora sea una juez, o sea, que una mujer sea una juez. Creo que Dios igual em, pone esa gracia especial en la mujer que quizás el hombre, o sea, no es como que yo quiero generar una división entre hombre y mujer, pero sí hay algo diferente, o sea, hay una forma diferente, yo lo veo así, de cómo una mujer se puede relacionar con Dios y también cómo un hombre se relaciona con Dios, ¿sí? Sin juzgar obviamente la intimidad de cada uno, sino simplemente es como esa gracia que también Dios pone eh, en la mujer, justamente también como para hacernos ver que una mujer también puede ser usada, que una mujer también puede ser influyente, que una mujer también puede hacer lo que un hombre hace, sin este cuento del feminismo, ¿sí? Porque yo vuelvo e insisto, creo que esto del feminismo y el machismo no, o sea, no es irse al extremo, sino simplemente es como entender el rol que yo ocupo en la sociedad, el rol que tengo como hija de Dios, el rol que yo tengo como mamá, como esposa, etcétera. Eso pienso. Sí, de hecho la diferencia no implica algo malo de por sí, todo lo contrario. Mm, Como dices tú, hay una forma distinta de la mujer relacionarse con Dios y el hombre también, porque somos distintos, o sea, de base. Es como decir un niño tiene una forma de relacionarse con Dios muy distinta a un adulto, porque hay una diferencia de base. Y no quiere decir que sea malo, todo lo contrario. Eso es muy potente. Y lo genial es cómo Dios demuestra que con eso Él hace cosas maravillosas. mm, Contracultura siempre, o sea, lo que decía Carlito, todos estos ejemplos que dio. sí. Siempre contra toda la cultura del momento, Dios utilizando a las mujeres. A mí eso me parece muy Mm, glorioso, obviamente, pero también me deja una enseñanza de que a veces la cultura del momento no nos dice lo que Dios quiere. La cultura, entre comillas, que creemos espiritual de algún momento, no necesariamente nos está diciendo los patrones que Dios quiere, porque Israel, hay que decirlo, desarrolló su cultura basada en la ley. mm, Entonces, mal desarrollado, obviamente, porque Jesús después les va a explicar cómo era la ley originalmente, pero sí la desarrollaron basado en eso. No le funcionó, obviamente, no le resultó. Pero lo cierto es que Dios tiene que usar contracultura a las mujeres y lo mm, hace. Me parece glorioso. sí. Y también creo que es importante mirar que en muchas congregaciones siempre se ve que hay más mujeres, Mm, Sí, ¿verdad? po. Los grupos de oración, sí. siempre hay más mujeres. Mm. Eh, yo creo que la mujer tiene obviamente una sensibilidad de oír la voz de Dios súper heavy. Mm, Y creo que eso también tenía Débora, porque ella oía la voz de Dios, ¿verdad? Ella vio, y en el cántico aparece, ¿verdad? Como ella vio toda esta guerra, primero la vio, ¿cierto? En la Raquia, ¿verdad? Como las estrellas pelearon. Era una mujer que se movía muy fuerte, ¿cierto? En la voz del Señor mm, para su época. Y yo creo que en cierta forma, es mi opinión, pero Barak, yo creo que
dijo, con ella me voy a la segura, porque ve, porque está oyendo, ¿verdad? Porque Débora le Es dijo que que Dios le había entregado, ¿cierto? A César en su mano. eso es así lo que dices tú, po, bien, bien. Claro, entonces, Barak le dice, yo no voy si tú no vas. claro, de repente era medio cobarde. Sí, era cobardísimo. Barak, es verdad. Entonces, ella valiente y firme en la voz del Señor, firme en la voz del Señor. A pesar de todo, ¿verdad? Firme en quién le había llamado, a quién ella había oído. Mm. Y creo que esa parte nuestra de esa sensibilidad para oír al Señor, eh, eh, el deseo siempre de oírle, de oír al esposo, a Jesús como el esposo, ¿verdad? Creo que toda esa parte del amor que fluye por el Señor, que nos hace enamorarnos, creo que todo eso, ¿verdad? Nos lleva a buscarlo y por eso se ven en los grupos de oración hay más mujeres, ¿verdad? En los grupos de intercesión, uno ve a más mujeres. En las congregaciones ve siempre a más mujeres buscando al Señor. Sí. Tengo una teoría acerca de Barak, a propósito que me quedé dando vueltas después del último capítulo. Creo que en cierta manera él como una persona ya experimentada en pelea, y por eso Dios le está insistiendo que fuera a pelear, yo creo que en realidad él era más pragmático. Pasa mucho, tengo por ahí unos libros de generales de guerra y su biografía, tienden a volverse muy pragmáticos en el sentido de que si ven que no van a ganar, no van. Y era obvio, por todo lo que revisábamos igual, que Císara y Javín, el rey y Císara, podían pasarle como aplanadora a Israel. Y entonces yo creo que a lo mejor Barak, el tema de él era, espérate, Débora, me estás diciendo algo que solo sobrenaturalmente puede ocurrir. Así que si voy a ir, nos morimos los dos. O sea, una cosa así. Para cerciorarme que estás segura de esto, ven conmigo, una cosa así. Yo creo que dentro de su pragmatismo fue como, mira, si no he hecho la guerra antes, porque sinceramente no tenemos por dónde. Y Eh, porque se ve, vuelvo a reiterar, se ve cuando empieza la batalla y empiezan a ganar, que Israel persigue, que Israel, al mando en este caso de Barak, como quien estaba dirigiendo a los hombres de ese lugar, persiguen a los carros hasta el último momento y los persiguen hasta el final. O sea, es una de las batallas en donde Israel persigue hasta el final, hasta el último combatiente, y por otro lado, Barak corre a buscar a Císara. O sea, sí tenía una mentalidad de guerra, pero en esta forma pragmática, no había fe en el asunto, era puro cálculo, 2 más 2 4, ok, podemos hacerlo, pero aquí era 2 contra 100, no, no podemos. Débora me dice que vaya y no sé, anda conmigo si no, para creer que 2 contra 100 pueden. pero igual esto tiene algo de, a ver, Débora es el oráculo del momento, de tal forma de que viene a ser la representación de lo que fue Moisés en su momento. ¿Recuerdas que Moisés tenía que ir con los brazos levantados para que eso motivaba a los soldados como señal de que Dios estaba con ellos? O sea, Moisés era la figura del líder, el oráculo, Dios se comunicaba con él. Entonces, esto igual es interesante porque ahora Barak lo está poniendo en esa posición a Débora, en el sentido de Exacto. que si tú no estás en el campo de batalla, no vamos a ganar porque ahora tú eres el oráculo de Dios y eres nuestro líder, nuestra líder. La está poniendo en ese rol, o sea, estamos hablando que la está poniendo a un nivel así de una pieza fundamental dentro de identitaria de la cultura de Israel en ese momento, de los hebreos. Entonces, yo veo claro este Barak, bueno, y esto lo comparo un poco no sé a ustedes qué les pasa, pero yo en mi tiempo de pastorado he visto mucho el típico comentario, eh, pastor, ¿qué hago para que mi marido ore? ¿Qué hago porque mi esposo no viene a la iglesia? No hacemos cultos familiares, tengo que estarlo empujando para que ore, para que busque al Señor. El marido, la mirada pragmática del hombre, que quizás, ¿cierto? No confía en Dios en estos asuntos y la mujer está ahí orando y clamando al Señor, ¿cierto? Y los que somos de cuna cristiana evangélica lo hemos visto así también, ¿cierto? La mamá orando y el papá
explotando y desbordándose por todos lados cuando viene la crisis, ¿me entiendes? Y la mujer con paciencia, orando y buscando al Señor. Yo no sé si eso pasará mucho en Latinoamérica, en la cultura cristiana pentecostal latinoamericana, no sé si, pero aquí podemos tener estos dos ejemplos, la figura de Barak y la figura de Débora. No sé qué piensan ustedes, Denise, que también ustedes son pastores, Yasmín también son pastores, no sé qué tienen que decir al respecto de eso, si les ha tocado lidiar con esas cosas y ya bautizaron a todos los hombres de la iglesia y lo ungieron para que despierten. Sí, obvio, con aceite hirviendo, para que despierte la hermana. No, mira, sí pasa esto de que hay un montón de mujeres y de que en general las mujeres eran las que siempre oraban y la mamá persistente y el papá ahí a medio morir cantando, pero oye, esos dichos no sé, sí, como esto es como internacional, sí No, pues, se no se van a entenderán. entender. Tienes que Pero, escuchar. Oye, pero entienden por el contexto de qué estamos hablando. Eso me dijeron. Ya saben qué qué es bueno. cachai. Sí, yo que soy muy chilena, yo puedo expresarme, perdón. Estamos chilenizando al mundo aquí. Entonces, pasa esto, pero yo pienso, y es muy parecido a lo que piensa Yasmín, que es que como en la mujer, el don de la mujer en parte, uno de los dones como están en está como pendiente de un globo, la mujer no está solo pendiente de una cosa, como el hombre que es como la tarea. Eso, llevémosle Entonces, nomás, ya empezamos Había que ya. decirlo. perdón, como el chicle o camina, pero Había que decirlo. Ya empezamos ya. dije que yo le pedía a usted suelto, así que bueno, perdónenme, hermano. Entonces, y la mujer esta cosa de que ve todo, está pensando en, sí, que vamos a hacer el almuerzo mañana, qué verdura falta, hay que orar por el hijo, hizo la tarea, la noche va a dar frío, no sé qué, está en esta cosa de que es multitarea. Entonces pienso en esto, no sé si multitarea es la palabra, pero para que se entienda, entonces como está Multitax. en esta cosa de que su frecuencia como que trata de englobarlo todo, ahí como muy superior. Ya nos Entonces, pusimos físicos a hablar. física cuántica. Entonces, es como sentir al Señor en muchas facetas de Él. Entonces, puede no solamente sentir su palabra que te dice, sí, aquí yo estoy contigo, que como esas cosas que le falta, que como con el hombre se siente seguro, así como, banda para allá, yo estoy contigo y el hombre le da, sino que también siente qué está pasando en el corazón del Señor, qué está pasando en la otra gente cuando el Señor dice, yo estoy contigo. Entonces, esta como dimensionalidad puede llevarla más fácilmente a reconocer al Señor en muchas cosas y en enlazarse a Él con muchas ligaduras de muchos lados, no solamente con una palabra. Entonces, por eso pienso yo, como mi teoría, que hay muchas mujeres en la congregación primero. No sé si me fui con los Mira, pasados. Pero le está dando no algo tengo, que yo no primera vez tengo que lo pruebas ni escucho, tampoco dudas de lo que dices. claro, pero yo primera vez que lo escucho y me hace mucho sentido, la verdad. Mm, Esto de poder recibir del Señor y sentir al Señor en diferentes formas a la vez, por el hecho de poder también mirar el mundo de diferentes formas a la vez, me parece como súper heavy, porque efectivamente eh, tú puedes variar, digamos, la manera en que estamos, no sé, adorando o estamos buscando que el Señor se manifieste y nos diga algo o nos muestre a dónde tenemos que ir. Y sobre todo en el ámbito profético tienden las mujeres a recibir de diferentes canales, ¿sí? mm. Normalmente los hombres como que agarran uno y por ahí le entran. Si es que le Mm. entran, o sea, si es que le Habla ponen por ti nomás, sí. al asunto. Por ti, dice. Bueno, algunos hombres logran hacer eso, logran hacer eso. Pero me hace mucho sentido, y de esto voy, con el hecho de que, algo que decía Diana igual, recibimos de forma distinta y eso también lo hace especial a la hora de aplicar. Y creo que, un poco algo que decía Carlito, cómo Débora se transforma en juez, básicamente tiene que ver, a mi parecer, tiene que ver con esto, porque obviamente su historia está ahí, lo voy a poner así,
su historia de Débora está ahí. Si ella solo hubiese dado consejo y solo hubiese repartido justicia, tal vez no estaría entre los jueces ubicada, como le pasa a Samuel. Samuel no está en el libro de jueces porque no se ve dirigiendo una guerra. Se le cuenta como un juez, en algunos teólogos lo cuentan como juez, otros no. Otros consideran que es un personaje de transición. Eh, pero básicamente por esto, porque el concepto de juez, solo el concepto juez, que viene de un eloja, implica esa potencia para vencer en una guerra. Y en el caso de Débora, obviamente por ser mujer, tiene que esperar que Barak convoque a la gente. Es claro que ella empieza a aplicar justicia, es claro que la gente lo empieza a escuchar y de ahí va creciendo su autoridad al punto de poder llegar a un momento en donde le puede decir Barak, hazme caso, o hazle caso al Señor de una vez por todas. Creo que a lo mejor al inicio esto es pura imaginación, si nos imaginamos una Débora que empezó a recibir cosas y de repente empezó a profetizar, de repente al vecino, luego el pueblo se supo, luego la gente empezó a venir a preguntar cosas, tuvo que ir creciendo en autoridad, creciendo, creciendo hasta llegar a un punto en donde ya pueda ella, su voz ser creíble de tal manera que un general del ejército como Barak escuche y obedezca lo que le está diciendo. Que no lo vemos, por ejemplo, en otros personajes en donde dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él y hizo la pelea. Es que sí, es Porque que es hombre. hay un punto ahí. Es que yo quería, ¿puedo decir algo? Sí, claro, por favor, esto es para Es que ustedes. justamente, porque claro, ella tenía que ganarse como la credibilidad mostrando, digámoslo así, entre comillas, mostrando, digamos, lo que ella creía, lo que ella, si hubiera sido un hombre, lo que tú dices, quizás hubiera sido mucho más rápido como esa fama, digámoslo así. Entonces, te fijas que igual de todas formas se ve muy, como muy pronunciado esta diferencia que se da igual del hombre y la mujer. Y en la Biblia pasa eso, que se da muy pronunciado, o sea, como que la mujer tiene que mostrar. Y yo creo que hoy en día sigue sucediendo eso. O sea, como que la mujer tiene que seguirse mostrando, eh, no sé, por ejemplo, en el ámbito profético, yo lo veo así, desde, digamos, de esta tribuna, digámoslo así, em, una persona, una mujer que profetiza, una mujer que da profecía, también muchas veces puede ser juzgada como, ¿será realmente sí tan cierto lo que está diciendo? A diferencia de cuando un hombre da una palabra o ministra. ¿M? Entonces creo que ahí también se marca mucho esa diferencia. Sí. Sí. Sí, igual, pues, hablando como usted, Tom, dice, el tema del machismo en la iglesia es fuerte. Yo sé que a algunas personas no les gusta escuchar esto, como que no, ¿de qué están hablando? No hay machismo porque este es el orden, el diseño de Dios, de que el hombre tiene que dirigir esto y todo el cuento. Pero tú vas viendo en la historia que muchos movimientos de Dios, como creo que Yamil lo dijo, comenzaron con mujeres en el anonimato que tuvieron, como dice Diana, tuvieron que ganarse cierta estabilización. Por ejemplo, el avivamiento en la isla Hébrida fue que eran dos ancianas orando por años, buscando hasta que llegó un pastor y cuando llegó el pastor empezó a predicar, se desató el mover de Dios, pero obviamente porque esas ancianas entendían cuál era su función quizá y ellas oraban para que llegara algo, alguien de Dios. El punto es que hoy en día también en la iglesia actual, ¿cierto? Lo que tú ves, la mayoría son predicadores hombres, por ejemplo. O sea, aquí ya vemos dos hombres haciendo un podcast, Biblia para gente pulenta, y nos sentimos súper libres de expresarnos y de hablar porque quizás no sentimos tampoco que la gente nos vaya a juzgar porque somos hombres diciendo cosas. ¿Me explico? No así a veces las mujeres que a veces se sienten poco validadas, ¿cierto? Así como, no, porque como yo no soy, como dijo Denis por ahí, el pastor, mi opinión, tengo que darle miles de argumentos más a la gente para que recién me escuche. O tengo que pasar Velo un tú. tiempo, como seguramente le pasó a Exacto. Débora, de que se note Y, que es certero lo que estoy diciendo exacto. para que Mira, entonces empiecen a escuchar. y mira hoy día, por ejemplo, predicadoras como, no sé, Ana Méndez, lleva una trayectoria larguísima, ¿cierto? Donde también ha sido muy desacreditada, ¿cierto? Todavía. Y en gran parte el ataque es porque es mujer en algún punto.
Pero también tienes predicadoras que hoy día, todo el mundo las escucha y han sabido ganarse su lugar, pero a punta de coraje y valor y guardando las proporciones y no juzgando lo que dicen o no. Pero por ejemplo, tiene a Yesenia Ten, no sé si la ubican ustedes, una mujer que viene de un divorcio, viene de cuestiones complejas, pero ha logrado estar ahí. Y yo digo, mira qué interesante, hoy en día quizás se están cambiando las cosas, pero aún así sigue como el típico comentario en redes sociales, como citando al apóstol Pablo, si usted cree que lo escribió Pablo, si no cree que lo escribió Pablo, pero la mujer cae en la congregación, Bueno, ¿cierto? Catherine La Kuhlman. mujer, la mujer no debe enseñar, ¿cierto? Típico eso. La mujer puede ser pastora, sí, no, pero es que en la Biblia en ninguna parte aparece pastora tanto en la Biblia, ¿me sigue? Entonces, sigue todo esto hoy día y que es lamentable porque eh, el ejemplo de lo que ocurre en la iglesia, el ejemplo, como tú dijiste algo, Simón, es lo que ocurre en la sociedad. Si de hecho esta fuerza del feminismo hoy en día es un clamor desesperado por parte de mujeres también diciendo, oye, queremos los espacios que por algún momento el hombre se han apropiado. Y obviamente vamos a guardar las proporciones y todo sin Dios, ¿me entiendes? Se termina torciendo. Pero en el fondo es también esa idea, ¿me entiendes? De como lo venimos diciendo, la mujer tiene que recorrer un camino un poco más largo para llegar a un lugar de autoridad, porque finalmente es mujer. Nosotros, ¿cuántas mujeres presidentas hemos tenido en la historia de nuestro país? Mm. Igual, perdón que no sé si te interrumpo, Carlos. Perdón. Sí. Sí, me lo interrumpe. Adelante. Pero no importa. Perdón, No, perdón. no, pero cierro con esa idea, no, sin broma, Denise, no te preocupes. Pero ahí está el tema, o sea, hemos tenido uno, por ejemplo, nosotros hemos tenido una presidenta, yo sé que, pero estoy guardando las proporciones, lo estoy diciendo solo como ejemplo, ¿me entiendes? Que eso también se ve mucho hoy día en la iglesia. ¿Cuántas pastoras hay hoy día en el contexto latinoamericano que llevan adelante congregaciones, mujeres? Y típico que cuando llega el hombre, no, es que falta la figura masculina en esta iglesia. Yo lo he escuchado. Falta la figura masculina en esta iglesia. Claro, pero si hubiera sido solo un hombre pastoreando, no hubieran dicho falta la figura femenina en la iglesia. ¿Me entiendes? O sea, ahí está toda esta construcción social que la llevamos al reino y cuando nos encontramos en el reino, no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra, ¿cierto? Somos todos uno en Cristo y eso es lo que debería importarnos. Adelante, pastora Denis. Disculpe Muchas gracias, interrumpirla. Apóstol Supremo Carlos. Te contaremos historia. Oye, mira, yo, así como yéndose en la profunda, igual pienso que esto del feminismo y el machismo, que es lo que ha venido arrastrándose hasta ahora, que nació este feminismo, como para irse en contra de esto que venía oprimiendo a las mujeres y todo el cuento, yo pienso que tiene mucho que ver con la orfandad. Eh, a- Hablando primero en el Señor, la orfandad del alejarse del padre, ¿verdad? Pero él también es madre. Sino que también esto de que la mujer está más en la casa, de que los niños no tienen esta figura paterna. O sea, mis memorias de mi niñez es ver mi mamá mucho en mi casa, eso que mi mamá igual trabajaba. Y era normal que el papá no esté mucho. Es más normal que la mamá esté más con los niños y que el papá lo vean solo en la noche o los puros fines de semana. Entonces vamos arrastrando esta necesidad de una figura paterna desde hace muchos años. Con nuestras mamás pasó lo mismo, en un grado mucho mayor, con con este autoritarismo heavy así del hombre, y en muchos casos, pero también es por esta falta de paternidad, porque tuvieron padres déspotas que no sabían enseñar de forma dulce como hoy día quizás están siendo más los hombres. Y como si lo fuimos en cierta forma las mujeres en eso de contener a los hijos. Entonces es como que yo veo que igual está esto de, así como para no culpar y el machismo y todo, esto de que igual en la iglesia quizás las mujeres o las personas tienden a esto de cuando el pastor hable, cuando el apóstol diga, cuando el hombre ungido venga, por esta igual falta de paternidad que hay dentro de ellos mismos,
porque realmente les faltó una figura paterna que los validara, ¿verdad? O sea, sabemos que, o conocemos muchos que la mujer contiene emocionalmente, pero el que marca la identidad en alguien es el papá. No sé si estarán de acuerdo en eso. Sí. Son Sí, puede ser. entonces, es heavy esto de que realmente no ha podido estar el papá, o no ha querido, o no ha podido, y está más esta figura materna en todo lo que construye a un niño en la etapa de niñez, de juventud. Entonces vemos hoy día que esto mismo pasa, y ahora lamentablemente no solo con papá, sino que con mamá, que nunca está tan bien en la época moderna, y vemos todo esto destrozo, esta jóvenes sin destino, no solamente sin identidad, sino que también con una emocionalidad así desbordada, mal. Entonces quizás se deba también a eso que está esto de el hombre en la congregación, que venga el pastor y me diga, no solo por una cultura que se ha instaurado así como en la mente de que al papá se le sirve la presa de pollo más grande, sino que también algo que está pasando dentro del corazón, que mi papá en realidad nunca estuvo, así que quiero a alguien que me contenga en eso. Ujú. Mm, Cierto. sí, Sí. Sí, eso es sí. cierto. Mm. ¿Dónde te ofrendo de niña en este momento? En mi cuenta, en los anuncios, hermano. Sí, Lo anuncio. gracias. A propósito, hacemos una pausa para decir que puedes escuchar podcasts, ver enseñanzas, inscribirte en escuelas, tomar cursos, comprar libros en Toma, seamosiglesia.com. Carlito, bien ahí. Seamosiglesia.com. Lo que necesitas para capacitarte en la obra del Señor. ¡Cacha! Y Oye, también, a pero propósito, estoy Carlito, terminando la publicidad, pues no perdón, interrumpo. no, es que no, quiero avisar de que ya están los capítulos en Spotify, porque no habían estado, entonces para los hermanos que quieran pasarle, darle una vuelta cuando vayan en el auto, cuando estén ahí lavando la loza y quieren tener el audio, ya está en Spotify, pueden ir tranquilamente Diga allá. nomás quién tuvo la culpa. No, yo no juego en eso, tú sabes que yo soy como la mafia, guardo silencio, la ropa se lava en casa. Eh, sí, los capítulos ya están en Spotify. Eh, ¿Y qué? Ah, ya, pues. Publicidad. Y obvio, y Publicidad, terminamos publicidad, el espacio publicitario. Yo tengo una agencia de marketing publicitario, de community manager, de toma. desarrollo de ideas. Se llama Bloom Creativa. Sígame en Instagram. Ahí encontrará todo lo que necesita para potenciar su negocio. Bloom Creativa. Tu, turu, tun, tun, tan. Eh, Excelente. Oye, ¿se acabó el momento, no? No, pero ¿O viene espérate. otro? Entonces, si usted quiere ser parte de Dale. aquellas personas que quieren cambiar el mundo con la Biblia, done, colabore a Biblia para gente pulenta. ¿Dónde se hace eso? Envíenos un mensaje si necesita publicitar su negocio. Tun, turun, tun, tun. Ya, listo. Ahora sí A terminamos. Carlito. Carlito prometió que iba a revisar sus redes. Sí, po. Sí, ahora estoy, este mayo ando detonado y activado en redes sociales. Volví Cacha. con todo. Bien ahí, ya. Oye, a paréntesis, o sea, cerrando el paréntesis, quería, justamente estaba escuchando con todo lo que se está hablando y pensaba que en mi caso, yo he tenido una gran mentora, que en este caso ha sido Anita, y creo que efectivamente no habría podido Ella es sobrevivir tu Débora, ¿cierto? a mucho, claro, no había podido sobrevivir a muchas etapas de mi vida si no hubiese estado ahí para decirme por teléfono o por Zoom, Simón, haz esto, por ejemplo, o Simón, entrale por ahí, o aguanta esto un rato, cosas así, incluyendo cosas tan sencillas como revisar tus libros y decirte, échale más agüita por aquí porque está muy denso, o no le entres por ahí, porque en su experiencia, efectivamente, muchas veces, bueno, tiene un montón de historias de esto, o sea, de que solo por ser mujer, antes de escuchar lo que iba a decir, ya no querían escucharlo. O sea, porque estábamos diciendo, Anita en este caso empezó a ministrar hace muchísimo más tiempo que nosotros, y la cultura también era mucho más densa en ese sentido. O sea, justamente lo que tú decías, Carlito, teníamos una mujer, ya hubo una mujer presidente en Chile, pero hay mujeres de Dios que han estado ministrando en posiciones de autoridad de mucho antes y han tenido que enfrentar, digamos, una cultura que ya no es la validación, y eso es lo heavy, no es, su teología es correcta, sus palabras han sido precisas, han dado testimonio, digamos, lo que hacen, y aún así
tienen que esperar, digamos, seguir validando su presencia en algún lugar y su autoridad para que se le escuche. Entonces, eso es, yo creo que algo complejo, que yo lo he visto en el caso de ella, cómo ha tenido que lidiar con muchas de esas cosas. Y cuando aparte de eso te toca decir algo que no se ha dicho nunca o que pueda sonar muy nuevo, es más heavy todavía, porque de por sí ya hay una resistencia al cambio, una resistencia a lo nuevo en todo lugar. Eso es mental, nos pasa a todos los seres humanos. Pero si aparte tienes que lidiar con eso, claro, es súper heavy. Así Igual que, creo que, perdón, yo creo que es dale. importante esto, por ejemplo, eh, que hay muchas mujeres que están a la sombra de su esposo, ¿ah? Mm, En el ministerio, en los matrimonios. como yo. Destruyó todo lo que estoy diciendo. No, dale, dale. No, pero fue muy No, bueno. es que ahora, Era para reírnos un rato. ahora ya invalidaste todo lo que voy a No, decir. Pobre Dale, amor, chico. dale. Dale, dale nomás. Qué buena. El tema es que, claro, hay mujeres que están a la sombra en el matrimonio. Por ejemplo, el hombre es el que toma todas las decisiones. eh, Típico la mujer le dice a los niños, va a llegar tu papá, así que cuando llegue tu papá estén ordenaditos y en la cama ya para no molestarlo porque él está, qué sé yo. Em, entonces la mujer está a la sombra del esposo en el matrimonio, a la sombra del esposo en el ministerio. Y yo creo que es súper interesante, por ejemplo, tú, Simón, tú decís, el consejero que yo he tenido en mi vida ha sido una mujer, ¿cierto? Y también que el hombre pueda reconocer ser que en el ministerio el que la lleva es la mujer. Y yo me hago un lado, y yo le aplaudo. Yo entiendo cuál es mi rol en lo que Dios nos mandó a hacer, en este caso no sé, pues Cindy Jacobs, por ejemplo. Mm, Cindy Jacobs es Cindy Jacobs y su esposo el que le lleva la cartera. Y no está mal. ¿Por qué va a estar mal eso? ¿Me entienden? Hablando bien en serio, ¿por qué va a estar mal eso? O sea, es así y es lo que Dios quería, punto. Entiendo cuál es tu rol. O sea, yo pienso que hoy día hay como toda una construcción respecto a cómo deben ser las cosas y hay que romper eso. O sea, hay que romper esa idea de que el rol del hombre en cierto aspecto, yo creo que hay que sentarse y decir, a ver, veamos qué es lo que Dios quiere primero, cómo funcionamos como matrimonio y aprender a aceptar cuando la mujer es la que Dios la está empujando a hacer cosas, en este caso, y al hombre mm. no. Sí, Yasmín, sí. ¿qué opinas de eso? De hecho, un paréntesis, de hecho, creo que igual esto responde mucho a toda una cultura, lo hablamos en el capítulo anterior, esta idea del hombre como preponderancia en muchos aspectos de la vida, también obviamente respondía a momentos históricos en donde casi que no había otra opción, porque volvemos al punto, o sea, en el tiempo de Israel y del Antiguo Testamento las guerras eran continuas y por lo tanto había que tener hombres ahí para que pelearan, no se enviaban a las mujeres a pelear, por eso era raro que apareciera una mujer, digamos, con esta impronta. Y así sucesivamente a lo largo de la historia uno va viendo y como sabemos, la mujer empieza a ocupar espacio después, en nuestro caso ya más cerca de nuestra historia, ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se mueren en la Segunda Guerra Mundial, literal, y las mujeres empiezan a ocupar espacio en el trabajo. Y eso les va a dar espacio también para otro aspecto. O sea, van a salir, digamos, del ámbito que siempre están y empiezan a tomar otros lugares. Y desde ahí, que no quiere decir que antes ya no había mujeres diciendo necesitamos más espacio del que nos están entregando. Eh, entonces la historia nos va mostrando que de forma transversal algunas culturas, la gran mayoría en realidad, han funcionado así y han ido poco a poco abriéndose, digamos, a que cada persona pueda ocupar el rol conforme le acomode y conforme pueda funcionar bien ahí, sin poner trabas extras, digamos. Y yo creo que aquí la autorreflexión nuestra como iglesia es que no podemos estar esperando que la cultura en sí haga algo, cambie para nosotros saber lo que tenemos que hacer, cuando la escritura nos está diciendo hace tiempo lo que tenemos que hacer. Y entonces vemos también en la misma iglesia cómo Dios mismo va a ir contra la cultura varias veces, con todos los ejemplos que hemos dado, no solo los de la Biblia, también los de tantas mujeres a lo largo de la historia en la iglesia,
que han sido reformadoras o precursoras de movimientos espirituales a quien Dios ha usado. Estaba recordando yo delante a Kathryn Kuhlman, como un personaje también muy fuerte en Estados Unidos, o mujer, y toda su biografía nos habla también mucho de esto, digamos, de lo que tuvo que vivir por el hecho de no ser un hombre que se parara a hablar. Entonces, ¿a qué voy con todo este rollo que acabo de dar? Es que efectivamente hoy sí hay más espacio en muchos ámbitos, en comparación con 50, 100 años atrás. Sí se puede decir, sí hay más espacio, pero eso no quiere decir que nosotros como iglesia hayamos alcanzado el punto de lo que Pablo dijo en su momento, cuando dijo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y creo que en todas estas frases, pequeñas frases que él dijo, estamos al debe. Cuando dice no hay judío ni griego, estamos al debe, porque sí sabemos que en algunos países hay congregaciones para un grupo étnico y hay congregaciones para otro grupo étnico en el mismo país. Entonces, no se da, digamos, no se da una relación de que somos todos iguales. Lo mismo pasa hombre o mujer, o sea, todo el tipo de divisiones que los seres humanos creamos en nuestra mente, unos con otros, al parecer como iglesia nos ha costado romperla. Y entonces ahí nos toca a todos hacer nuestro empujoncito. Por ejemplo, ahora, estamos hablando más nosotros que las mujeres, que nuestras Cacho, invitadas. ¿viste? Qué terrible. Partiendo por ahí, Nuestro ego partiendo por masculino ahí. ahí otra vez ganándonos. Ni Así el que café opinen ustedes. me detuvo. Hablen. No, pero Yasmín que no ha hablado mucho. Bueno, en relación a lo que tú decías, Carlito, sí es verdad que dentro de la iglesia igual se da mucho el hecho de que si tú como mujer hablas mucho, si quizás en ciertas cosas tú eres más vista, ¿verdad? También se da el hecho de que, y en mi caso, ¿verdad? Como mujer casada, se da el hecho de que, bueno, si tú de repente te ves más o haces más cosas, entonces es como que no eres tan sujeta al marido, es como que lo pasas a llevar y se ve como de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando me casé, cuando ya con mi esposo ya nos casamos, yo ya era pastora. Entonces, los hermanos igual seguían, en cierta forma, yendo donde mí, en una consejería, o los pastores de la comuna, algunos iban donde mí, y eso se dio para hablar, eso se dio para comentarse de que yo ya no me sujetaba, cómo iban donde mí, como que por qué seguía siendo tan vista, más que mi marido, etcétera. Entonces llegó un punto en que yo tuve que decir, ¿verdad? Decir, por ejemplo, bueno, el Señor me llamó para esta tarea y por eso la hago yo, no es que mi marido, mi esposito lindo, precioso, sea menor o no quiera hablar o yo no me sujete, como la iglesia a veces dice que la mujer, ¿verdad?, debe, por causa de lo que Pablo escribió, guardar más silencio, quedarse más calladita o ser menos vista. ¿Ya? Entonces, me acuerdo que eso igual provocó un lío al principio, ¿ya? Un lío bien fuerte dentro de la iglesia, que yo me acuerdo que lo aclaré y puse ese punto bien claro, ¿sí? Que con mi esposo éramos iguales y que no porque quizás de repente yo hablara más o por un tiempo quizás por lo que tenía que hacer me viera más, significaba de que yo no me sujetaba a mi marido o que hacía las cosas sola. ¿Ya? Eso se dio también. Pero que heavy cómo se confunde sujeción con algo que no tiene nada que ver. Que heavy eso. Claro. O sea, sujeción Súper. con que porque alguien aparece más significa que no se sujeta. Que no tiene ninguna congruencia una cosa con otra. Es como si yo tuviese un hijo, digamos, que, que es famoso y está todo el tiempo apareciendo y alguien cree que porque es famoso ya no se sujeta a su papá. ¿Qué sabe él si no está en mi casa? Es ahí Puede donde se ser ve, igual. donde hay Puede ser.
porque la fama te vuelve loca. La fama es mala. No, Pero No, sabes, pero lo que dice no, Yasmín es cierto. pero sí, a lo que voy al punto de que no necesariamente aparecer más significa que no tení un acuerdo en común con la Claro, persona con la que estás. pero sabes, yo claro. también que hablando con algo muy parecido a lo de Yasmín, em, que yo también lo que veo mucho que se da mucho en, bueno, en todos los ámbitos en general, es el tema de que también entre nosotras las mujeres nos damos palo. No sé si ese dicho se entienda, pero es cierto, o sea, no sé cómo suceda, por ejemplo, con ustedes los hombres, pero cuando también entre mujeres hay una mujer que de pronto, no sé, tiene un don que es más no sé, más visible, también entre nosotras nos empezamos a dar. Entonces, ¿por qué lo relaciono? Porque me acuerdo cuando Débora le dice a Barak que como que no se vaya, o sea, como que se olvide llevarse su gloria, que es la gloria de la victoria no va a ser para él, sino que va a ser una mujer la que va a matar a Cisara. Así, Cisara. Entonces, y fíjense que ella después en el canto que hace Débora, ella menciona a la mujer, o sea, como que le da este Mm. honor, esta honra a la mujer. Entonces, también yo creo que eso es muy importante y creo que en la iglesia hoy en día está también esta misma división, o sea, queremos como que nosotras las mujeres podamos también de cierta forma ser reconocidas, pero entre nosotras mismas también no lo hacemos, no nos honramos, nos estamos deshonrando y yo lo veo que es mucho en las mujeres, los hombres tienen otra mentalidad, los hombres son, no sé, quizás ellos no son tan no se enfocan tanto en este tipo de cosas, pero nosotras las mujeres sí lo hacemos. Entonces, eso también es muy dañino, finalmente. Sí, es verdad. ¿Qué hable de Nip? Inventando algo, ¿no? Sí, es verdad. Es heavy eso de las mujeres. Dale con lo de la paternidad y la orfandad y todo el cuento, pero pasa muchísimo con las mujeres, así que mujeres tengan amigos hombres. No, pero se da mucho, mucho. Y lo que decía la Yes, igual de esto de la sujeción y cómo yo me sujeto, eh, es horrible cómo la gente se proyecta una ideal o una forma o una idea que el Señor dijo, la proyecta, la imagina y quiere que un pastor, que un predicador encaje en el molde de su idea. Mm. Entonces, viva la libertad que estamos viviendo en este tiempo para poder ser quienes somos. Yo, de verdad que yo agradezco al Padre por ustedes, me río tanto y disfruto y aprendo, es Es que verdad. por la genuinidad, ¿por qué? Porque uno no puede reírse, porque uno no puede tirar una talla, porque uno no puede hablar algo Somos serio, hombres. porque yo no puedo ser con todos como soy yo en mi casa, como soy yo con mis amigos, en cualquier lugar, porque tengo que poner una postura de algo. Entonces, yo, viva la libertad, encuentro genial este tiempo y lo que le estamos dejando a nuestros hijos igual, porque era súper fome esto no es que soy cristiana, no puedo hacer esto, no es que soy hijo de pastor, tengo que comportarme así, tengo que ser el mejor, tengo que, entonces, encajar con un modelo que la gente tiene de que yo debo ser como un cristiano o como una mujer del Señor o como un hombre del Señor, es horrible y es maravilloso romper con estas estructuras. Y pienso que es fundamental, totalmente fundamental, la familia, la familia. Y no la familia en Cristo y la familia así, sino que tu núcleo, el que te sostiene. Para mí ha sido maravilloso encontrarme con el Señor y encontrarme con mi esposo y encontrarme con mi diseño de esposa y que, como le hablaba yo hace un rato con el Leo, hace un tiempo, es como que ya ni nos decimos palabras porque somos un equipo. Entonces, poder funcionar así, porque no me interesa mostrar quién yo soy, ni a él mostrarme quién él es, para que a ver quién tiene la última palabra, sino que ser un equipo, y ese equipo que también es con nuestros hijos, que también opinan, que también son, que también el Señor los mandó. Entonces, poder oírse y dejar de tratar de encajar con estos moldes extraños que venimos arrastrando hace tantos años. Así que, oh, es que rica la libertad. Bueno, hay una regla general para toda la iglesia
que es sujetado uno a otro. O sea, yo pienso que y voy a ponerlo en el caso del hombre, porque obviamente sale el tema de la mujer, sujétese, bla, 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 bla. Pero y el hombre también tiene una orden de sujetarse. O sea, también si tiene que sujetarse a todos los hermanos. Y eso incluye obviamente, obviamente a la primera persona que es tu hermano y es tu hermana en este caso que está viviendo contigo en tu casa. Entonces ahora, cómo eso se aplica? Es que poder llegar a acuerdos comunes. Cuando no se puede llegar a esos acuerdos comunes, entonces ahí obviamente ahí empieza todo un dilema. Pero el punto es que yo creo que es difícil, o lo voy a poner, lo voy a decir de otra manera. Esto es muy parecido al capítulo que hicimos de no te justifiques, o no te autojustifiques, digamos, de hace mucho rato cuando estábamos hablando romano, que siempre es más fácil eh, mirar dónde el otro no se está sujetando en vez de preguntarme si yo como hijo de Dios me estoy sujetando a la hermandad. Y ahí es donde empiezan los problemas porque yo no puedo saber lo que ocurre en la casa de alguien. Jamás voy a saber lo que ocurre en la casa de alguien. Puedo solo presuponer deliberadamente cosas que nunca voy a saber. Y entonces, y digo esto porque conversamos en el capítulo anterior de cómo Débora, esposa de Lapidot, en realidad era Débora, mujer de Antorcha, cosa, cosa que es muy distinto y que más tenía que ver con decir, ah, pero estaba sujeta a alguien. O sea, ese era el fin al final, pero realmente eso es lo que quisieron dejar como en claro según la cultura del momento. Pero lo real es que Dios estaba usando a Débora porque era Débora. Mm. Entonces, si Yo me voy a creo, sujetar al Señor, yo lo veo, por ejemplo, y voy a usar a Anita y a Emerson, porque yo los conozco los dos y lo he visto cómo funcionan juntos, cómo prima siempre el estar sujeto al Señor. O sea, esa es la regla primera. ¿Qué dijo Dios? Dijo esto. Ok, en base a eso llegamos a acuerdo. Me parece a mí que eso es mucho más rápido y creo que es lo que hace Débora. O sea, Débora dice, este es el acuerdo. Dios está diciendo que hay que ir a pelear. Se acabó, se acabó, no hay nada más que hacer. voy a decir algo incendiario ahora en este momento. Prepárense. Lo siento. Ese cuento de... Me aguanté Ese, mucho, sí, que estuve calmadito todo este capítulo. me Pero mordí la lengua un rato. todo ese cuento ya hay como, porque tenemos que ir terminando igual. Yo no voy a ser el que diga la última palabra, después ustedes mujeres se despiden y hablan ahí, dicen. Yo creo que todo este cuento igual de la sujeción y todo este enredo que se forma hoy día en los matrimonios cristianos occidentales, ¿cierto? De quién manda, quién no manda, que la familia, claro, se leen las cartas de Pablo, ¿cierto? Gracias Pablo por dejarnos todo este enredo con respecto al tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay que entender también el contexto de Pablo. O sea, estamos hablando en el primer siglo, existía tal cosa que se llamaba el pater family, que era el padre de familia, que era muy común en la casa romana, donde había un padre que mandaba y controlaba todos los aspectos de la vida de las personas que vivían en esa casa. Entonces el padre era el que tomaba tenía la última palabra. Entonces de ahí viene todo este cuento. Igual es muy importante entenderlo así. Y Pablo, bueno, va a escribir todo este asunto con respecto a cómo deben ser las dinámicas familiares. Y si tú las ves, esas dinámicas familiares, las sacas, te das cuenta que también esas dinámicas familiares son las dinámicas familiares que habían en ese contexto cultural. Tú Usted que me está viendo y me va a escuchar el podcast va a decir, ya, que otra vez empezamos con el mismo problema, ¿será de Dios, no será de Dios? Eso lo decide usted y lo discierne usted. Pero desde mi perspectiva, creo que Pablo después dice cosas muy interesantes porque dice, bueno, esto lo digo con respecto a la iglesia. Ya ustedes verán cómo lo hacen con respecto al tema de la familia. Entonces, creo yo que finalmente vamos a entender algo súper interesante acá. Adán y Eva funcionaban como una familia, sí, pero Eva hacía lo que quería. O sea, estamos claros ahí. Si tú ves ejemplos de familia en el Antiguo Testamento, no hay tal cosa como familia ideal, y creo que Simón lo tocamos en un podcast, no sé si lo hablamos, parece. No hay tal cosa Sí, fue como uno de los podcasts familia donde ideal. llegaron más correos. Sí, no hay tal cosa como familia ideal y que el hombre está. Entonces, a lo que voy yo y lo que yo quiero apuntar hoy día es como, creo que es muy importante entender que cada uno, como creo que algo dijiste, Denise, cada uno encuéntrese y encuentre cuál es su lugar
y que cada uno se encuentre en Dios y que cada familia encuentre cómo es su dinámica en Dios. Porque sabes que a veces le cargamos al hombre ciertas responsabilidades que por su carácter no va a asumir nunca. Y porque Dios lo hizo así, y Él nunca va a ser lo que tú esperas que sea mujer. Y lo mismo la mujer. O sea, es típico, la mujer sabia edifica su casa, sí, entonces la mujer tiene que ser la mejor cocinera, la mejor esto, lo mejor lo otro, y esa pobre mujer se va a esforzar toda la vida por cocinar bien y no lo va a poder hacer nunca porque no le dio el don, Dios no le dio el don para cocinar. Pero el hombre cocina súper rico, ¿me entiendes? Entonces está todo el tiempo con esta idea de que algo te falta o algo no está haciendo bien, y yo creo que cada uno debe encontrarse en Dios y en su familia y llegar a acuerdos y llegar, esta es nuestra familia y así funcionamos. Yo creo que desde mi perspectiva, ya media deconstruida, creo que eso es muy importante porque finalmente vamos a estar en esta constante tensión de diciéndole a la mujer lo que tiene que hacer y lo que tiene que ser, y al hombre lo que tiene que hacer y lo que tiene que ser, y nos pasamos por arriba todos los sueños, los deseos y las virtudes y los talentos que Dios les dio. Porque finalmente yo creo que pasa por ahí. Eso ya me aburrí. Así No, que, y otro mujeres, punto que también pasamos por alto la mayoría de las veces, ¿qué es lo que realmente Dios quiere? Porque uno podría preguntarse, ok, Rebeca, esposa de Isaac, pues bien, ¿verdad? Rebeca, esposa de Isaac. ¿Se sujetó cuando mandó a Jacob a fingir ser Esaú? Tal vez sí. Bueno, pero ella sabía que Jacob tenía la bendición, porque Dios se lo dijo cuando tenía los dos bebés en el vientre, que de Jacob iba a venir el asunto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se sujetó o no se sujetó? ¿Cómo catalogamos a Rebeca en ese momento en base a eso? Pero, y así yo podría seguir todo el rato pensando en esto. O sea, la esposa de la madre de Juan el Bautista, al papá lo dejaron mudo, a la mujer no. Mm. ¿Se entiende? O sea, y vuelvo al mismo punto. Se entiende, yo entiendo el tema de los acuerdos. Para mí esa es la sujeción, llegar a acuerdos en donde nos sujetamos uno a otro. Pero siempre tiene que primar, en el caso de los hijos del Señor, obviamente, porque eso estamos hablando, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que realmente Dios quiere, porque así vamos a encontrar mujeres que le dieron la espalda a la cultura, volvemos al mismo punto, y en ese darle la espalda a la cultura tuvieron que dejar de sujetarse a lo que se entendía que era lo que había que hacer, lo que originalmente se creía que tenía que hacerse. Entonces, por poder hacer lo que realmente Dios estaba mandando hacer. Es todo un tema. Cuando uno revisa, de hecho, cómo aparecen los hijos de Jacob, eh, son 4 mujeres distintas, digamos, que van teniendo a cada uno de los hijos por razones y motivaciones muy distintas, muy diferentes. Hay toda una batalla entre ellas, de hecho, entre Lea y Raquel, después hay toda una se batalla de pasó, Jacob. Se pasó, Jacob. se Sí, va a pasó ser Jacob. mujeriego. Y ahí uno ve que Jacob está en la nada, o sea, está callado, está tironeado de un lado para otro, Pero es que, a ver, no atina a decir nada. pero es que él en su foro más interno, Jacob dijo, el problema en el que me metí, mejor ni hablo. O sea, De más, de más. Entonces, a eso voy, a eso voy. Cuando hablamos eso, conversamos con Carlito en el capítulo ese que se tocó el tema. La escritura lo que nos muestra en realidad es que Dios trabaja con lo que hay y con aquellas personas que le creen y lo escuchan y lo obedecen. Y desde ahí en adelante, si Dios tiene que saltar la cultura al momento, se la va a saltar. Si Dios tiene que Cierto. correr, todos nos acordamos de este hombre que salió a piedrar a David y que David casi se baja al caballo y lo mata. Y sale la esposa de este hombre a decirle, no, aguanta, que este es un hijo de Belial, por favor no le hagan nada. Luego queda viuda y David se casa con ella. Porque dijo ella entendió de qué se trataba el asunto. O sea, que no tenía así esa... solucionaba los problemas David. No, el tipo murió porque era hijo de Inteligente. Belial. O sea, básicamente Así por eso solucionaba murió. los problemas. Ah, Pero esa mujer me lo que gusta, voy me caso. es que esa mujer tuvo que no sujetarse a ese hombre porque era hijo de Belial. Ay, el hermano está llamando a todas las mujeres a rebelarse. No, estoy llamando a las personas que tenemos que escuchar al Señor. Ese es el asunto. Ahí está el punto. ¿Y eso va a traer controversia? Claro que sí, sí Jesús dijo.
que iba a traer controversia. Jesús dijo, esta es mi hermana, este es mi hermano, esta es mi madre, y los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dicho, caso cerrado. ¿Viste, Carlito? Estáis tirando explosiones y uno Y se la prende. mujer deje de pedirle permiso a su marido. ¿De dónde sacaron eso? Dejen de darle pidiendo permiso. Eso también quería decir. Caso cerrado. Sí, Respete para que lo respeten. ya hablamos mucho nosotros, Claro. Simón, si nosotros Sí, hablando de las mujeres, por de los favor, denos espacios, su y nos última dejamos apreciación. hablar. Somos un Ay, asco nosotros. Su Sí. última apreciación. sí, díselo bien. Bueno, lo último que yo quisiera como resaltar de Débora, que a mí me gustó mucho. Finalmente ella tenía muchos dones. Decía, bueno, dice la Biblia que pues ella juzgaba con sabiduría, obviamente escuchaba la voz de Dios, escuchaba los tiempos de Dios, entonces ella podía direccionar al pueblo. Em, pero yo veo a Débora que ya se sentía muy cómoda, o digamos que en las facetas en las que más se sintió cómoda fue en el sentirse mamá, porque dice que ella era como una mamá para Israel, o sea, en Israel y para Israel. Entonces, finalmente ella, claro, Dios colocó muchas habilidades, pero finalmente ella se enfocó en el ser mamá. Y creo que eso fue lo que más le dio autoridad, porque este ser mamá, uno como mujer, creo que todas las mujeres tenemos este instinto maternal. Yo lo creo que Dios nos dio ese diseño. Así algunas mujeres digan que no quieren ser mamás, que no quieren tener hijos. No, yo creo que sí tenemos ese instinto, que obviamente se va desarrollando cuando ya tenemos un hijo en nuestro vientre y bueno, las que no pueden tener un hijo, pero sí que adoptan o que tienen hijos de otra forma, se desarrolla ese instinto. Entonces, Débora yo creo que se le desarrolló más esa habilidad de cuidar a Israel cuando ya entendió que era una mamá para ellos, porque claro, la mamá es como yo me imagino la gallina con sus pollitos, tratando de cuidarlos, de que nunca les pase nada, de preservarlos, de que siempre estuvieran bien, de que no los vinieran a atacar, de que no los vinieran a hacer nada. Entonces, en este rol creo que fue donde ella más pudo como manifestar y expresar esa autoridad del Señor, esa autoridad que Dios le había entregado a ella, ese ser mamá. Eso de verdad que fue lo que más me gustó de Débora. Bueno, yo más que decir que me gustó de Débora, me gustaría a través de esta pantalla poder animar a las mujeres, que quizás se sienten temerosas, mujeres que tienen palabra del Señor, esas mujeres que Dios puso su voz y su voz es un fuego en el corazón que arde y que, como tú decías, Diana, el hecho como de Débora, de mostrar esa maternidad, queriendo abrazar a Israel en esta orfandad que estaba, que puedan sacar esa maternidad a través de ese fuego que hay en sus corazones y puedan sobrepasar todas las barreras culturales a las cuales ellas se topen. Yo quiero invitarlas a que sean valientes, a que puedan aún sobrepasarse a sí mismas, que fue algo que también a mí me pasó. O sea, yo tuve que vencer temores, tuve que vencerme a mí misma, vencer todas las cosas que estaban en contra, no tan solo afuera, sino adentro de mí, y poder ir en pos de lo que el Señor había dicho, porque creo que esa parte maternal es mucho más fuerte que los obstáculos que hay afuera y que hay adentro de nosotras. Y que se manifiesta cuando tenemos un hijo, que podemos estar cansadas, pero aún así nos levantamos y vemos a nuestros hijos y podemos tener mucho sueño, cansancio encima, pero le damos porque amamos, porque no podemos dejar de ser mamá, no podemos dejar de abrazar, de amar, ¿verdad?
Y creo que hay muchas mujeres que creo que el Señor está llamando en este tiempo. Y por eso creo que se ha ido viendo más mujeres en el ministerio. Y yo a ellas les quiero hablar, que le den con todo, que vayan en pos de lo que el Señor les ha hablado, que no tengan miedo y que avancen en pos de lo que el Señor les dijo. Porque hay batallas que creo que están por delante, hay desafíos por delante que creo que el Señor se los dio a las mujeres también. Mm. Eso. Tienes el micrófono. Ahí está, qué buenas palabras, Jess. Justamente yo igual quería hablarle a las mujeres que están aquí escuchando el podcast, o viéndolo como sea, el podcast, como le decía yo a Leo, y el no podcast. Eh, que hay tiempo para todo. Yo creo que una de las cosas que más me costó a mí entender y que yo más pude padecer conmigo misma, con mi diseño de Denise, que es que está apartado de la maternidad, del ser esposa, del ser pastora y todo, sino que conmigo, con mi diseño, fue el aprender a esperar. El aprender a esperar y aprender a esperar en paz y feliz, que hubo un tiempo en el que me tuve que sanar, hubo un tiempo en el que tuve que entregar mi ser mamá y estar y dejar un poco en pausa, por decirlo de alguna forma, algunos sueños que habían dentro de mí, y eso no me hizo menos, sino que me sumó en el Señor, cuando pude entender que hay tiempo para todo y que lo que yo soy no deja de ser porque no estoy en un lugar mostrando algo, sino que es cuando yo soy en el Señor, siendo mamá, no hablando nada, estando callada en la habitación o exponiendo delante de miles de personas. Así que el que somos no tiene nada que ver con el mostrar nuestro diseño o lo que hemos soñado, sino que con el día a día caminar en nuestra identidad genuina. Así que no tengan pena si no han podido aún mostrar eso que han querido mostrar, no tengan pena si los proyectos aún no han podido manifestarse, sean persistentes, porque si está dentro de ustedes, así afloran y nada ni nadie los puede apagar. Amén. Tengo que pegarme un súper amén. Y con estas palabras, yo creo que deberíamos soltar el micrófono y decir, ¡pah! Así como una salida campeón. Sí. Y cerrar este gran capítulo de hoy. ¿Qué te Yo parece, creo Carlitos? pedir, Hace el cierre con tu voz de locutor. sí, yo creo pedir disculpas porque en realidad hablamos mucho nosotros, Simón, y no dejamos hablar tanto a las mujeres en este capítulo. En este Ya, podcast. eso quiero pedir disculpas. Lo digo bien en serio. Fuimos un desastre hoy día, Simón. Fueron machistas. Sí, nos salió todo Nos pasó con los nuestro- invitados también, ¿te acordáis? Los sí, invitados. nos salió todo nuestro ego, nuestro patriarcado que tenemos adentro. ¿Ya? Em, y claro, pues nosotros queriendo decirle a las mujeres lo que tienen que hacer y todo. Vale, No, yo ahí evité nos hacer equivocamos. eso. Debo Sí, lo decir que hiciste no di ninguna igual. recomendación de mujeres hagan esto. Lo hiciste igual, implícitamente. Entonces, No. les pido disculpas, mujeres, y solo decirles gracias por acompañarnos en este capítulo. De verdad que sí, fue bastante bonito escucharla. Me viene a la memoria mi mamá. Mi mamá ya, obviamente, bueno, para los que no saben, mi mamá falleció. Pero una de las cosas que yo vi en ella, siendo cristiana toda la vida, de que ella nació en un contexto evangélico, pentecostal, después pasó por por la iglesia bautista, pero después obviamente tuvo una renovación en su fe y en su práctica de la fe. Pero yo creo que una de las cosas que el gran legado que tengo yo de mi mamá es que ella fue la que nos heredó en gran parte nuestra fe a mi hermano y ciertas rutinas y prácticas de fe. O sea, mi mamá me enseñó a orar, mi mamá me enseñó a leer la Biblia, mi mamá me enseñó a ver el mundo desde una perspectiva. Si bien es cierto, mi papá siempre estuvo ahí, pero mi mamá es la que nos traspasó principios como bien sólidos y con respecto a esto es bueno y esto es malo. Porque como decía Denise, creo el papá se lo pasa trabajando, sobre todo en un contexto latinoamericano en los años 90, donde la vida
era otra cosa, ¿cierto? Entonces, creo yo que una de las cosas tan importantes cuando una mujer en este caso, lo ven así, entiende cuál es su rol, y como decía Dianita, el tema de la maternidad y todo eso, entiende cuál es su rol en esta sociedad, em, y logra entender eso, tomarlo, ¿cierto? Y salir adelante con eso. Yo creo que eso es sumamente valioso, así que no mires en menos, y con esto quería decir, no mires en menos, tú si me estás viendo o estás escuchando este podcast y eres dueña de casa, y lamentablemente tienes que estar en tu casa cuidando a tus niños 24/7, no mires en menos lo que estás haciendo, porque eso es lo más importante hoy en día que puedas estar haciendo. Ujú. Estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Yo sé que hoy día el mundo y las redes sociales como que te impulsa y te dice, no, tienes que estar acá, tienes que estar haciendo esto no es valorado, esto, lo otro. Yo te quiero decir, de verdad, creo que no tienes idea el impacto que vas a hacer a largo plazo, simplemente agradeciendo y centrándote en el proceso de estar con tus hijos. Y créeme que para Dios creo que tiene mucho valor. Y yo, así Mm. como me ven, por ejemplo, todo lo que soy, en gran parte es gracias, obviamente, a esta mujer que está a mi lado, pero a mi mami, a mi mamá, Mm. que estuvo ahí. Yo creo que Simón puede decir lo mismo, me imagino, porque algo conozco su historia también. Entonces, creo que eso es muy importante. Sentía decir eso al cerrar el capítulo. Así que Sí, eso, yo confirmo tus palabras, también muy agradecido obviamente de mi Santa Madre por sagrada. sus correcciones y también por su fe, por meterme fe. Pero no me voy a autoflagelar pidiendo disculpas porque creo que la conversa estuvo muy buena. Y cuando está buena hay que conversar. Así que en ese sentido No, no esperaba menos de no, ti, no voy a Simón. entrar a decir, No oh, esperaba perdón. menos de ti, Simón. No esperáis No me menos. lo esperaba. Pero sí, estoy muy agradecido. Gracias por las invitadas espectaculares que estuvieron hoy con nosotros. Definitivamente nos dieron una perspectiva que no teníamos. Así que muchas gracias y gracias a todos los que están escuchando y viendo en este episodio. Chau, chau. Chao, Chao, abrazo a todos. gracias.